Buenas tardes desde Cádiz. Sean todos bienvenidos. En primer lugar, me presento. Me llamo Francisco Pavón y soy secretario de la Asociación Católica de Propagandistas en Cádiz. Y voy a ser el encargado de hacer de relator, de enlace entre las distintas actividades de estas jornadas. Pero antes de empezar, permítanme una oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Bien, un año más llegan las jornadas de católicos y vida pública. Este año online, y además lo hacemos en colaboración entre los centros de Jerez y de Cádiz. El título que le hemos dado a las mismas es De principio a fin, la vida humana tiene sentido. Y permítanme unas breves palabras de reflexión antes de presentar a las personas que participarán en la inauguración de las mismas. La vida es un bien fundamental para el hombre, sin el cual no cabe la existencia ni el disfrute de los demás bienes. Vale en sí misma y no está ligada al vigor físico, ni a la juventud, ni a la salud física o psíquica. Toda vida humana es digna y merecedora de protección y respeto. Debemos, por tanto, proclamar el Evangelio de la vida, promover iniciativas en defensa de la vida humana desde su nacimiento hasta su muerte natural, defender y apoyar las muchas iniciativas que se llevan a cabo para promover la cultura de la vida. Y ahora sí, damos paso al acto de inauguración en el que van a intervenir don Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación San Pablo SEU, Monseñor Rafael Sornosa, obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, y don Federico Mantaras, administrador diocesano de la diócesis de Asidonia Jerez. Adelante, comenzamos. Quiero ante todo agradecer a don Rafael Sornosa, obispo de Cádiz Ceuta, a don Federico Mantaraz, administrador diocesano de la diócesis de Jerez, a doña Consuelo García Angulo, secretaria del Centro de Jerez de la Asociación Católica de Propagandistas, y a Fernanda de Paz, directora de las Jornadas Católicos y Vida Pública, por acompañarnos en este acto. Sean mis primeras palabras de enhorabuena por la celebración de esta Jornada de Católicos y Vida Pública, nada menos que la edición número 15, y también por el título, De principio a fin, la dignidad de la vida humana, que me parece extraordinariamente elocuente. Y me parece elocuente no solo por lo que literalmente expresa, sino por lo que en gran medida sugiere, o que al menos a mí me sugiere. Me refiero a que principio y fin son términos que pueden ser tomados en su sentido temporal de algo que empieza y acaba, pero pueden ser tomados también en un sentido mucho más profundo, como aquello de donde nace algo y a lo que ese algo está destinado. Entendido así, ese gran implícito del que hablaba y que sugiere el título es precisamente Dios. Dios, principio y fin del hombre. De él nacemos y a él vamos. Dios, fuente y sentido de la vida humana, como él es igualmente de su dignidad. A su imagen los creó, nos dice el relato del Génesis. Qué verdad es que Dios es la fuente de la vida y de su dignidad de principio a fin. Basta comprobar en efecto cómo cuando una sociedad abandona la fuente de la vida, abandona a Dios. No puede sino secarse, agotarse como tierra reseca, sin agua, en palabras del salmista. El hundimiento de nuestra demografía, el azote del aborto y ahora la monstruosidad de la eutanasia. ¿Puede haber mejor prueba de que sin Dios la vida de una sociedad se agota y se consume? Mi pueblo ha cometido dos males, dice Dios. Me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y se cavaron aljibes agrietados, que no retienen el agua. Jeremías 2, 12, 13. Y ahora podríamos preguntarnos, en nuestro momento histórico, ¿cuáles son estos aljibes agrietados que no retienen el agua? Yo por mi parte lo tengo claro. Son las ideologías que sustituyen a Dios por promesas de liberación que no pueden cumplir, y que lejos de liberar al hombre lo esclavizan. Ideologías agrietadas por el tiempo y por la historia, y en las que, sin embargo y por desgracia, sigue cayendo el hombre de principios del siglo XXI.
como si la experiencia del siglo XX no hubiera sido suficiente para mostrarnos a dónde conducen al hombre las ideologías sustitutivas de Dios. Por fortuna para nosotros, Dios no se ha resignado a nuestra traición y a nuestra estupidez, sino que ha enviado y continúa enviando a su Hijo para que todo hombre pueda acercarse a la verdadera fuente de la vida y que lo es al mismo tiempo de su dignidad. Y de ahí lo sugerido por el título y que podría decir así: solo Cristo es principio y fin de la vida humana y de su dignidad. Lo dicho, enhorabuena por la jornada y por el título de la misma. Quiero saludar a todos los participantes de esta nueva edición del Congreso de Católicos y Vida Pública, que este año pues tiene lugar de un modo distinto. Lo hacemos en diferido, telemáticamente, y unidos la diócesis de Jerez y de Cádiz. Pues bienvenidos a todos. Os agradezco además la oportunidad de poder dirigirme a vosotros pues para daros la bienvenida. Gracias por la oportunidad que me dais de enviaros este mensaje, pues además no podría estar presente porque estamos comenzando la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española en la que me encuentro. Y gracias por vuestra presencia. Siempre me alegra que seáis fieles a esta cita que tiene ya como tanta solera y tiene ya tanta difusión y con unas ponencias tan cuidadas y de tanto interés. Quiero también dar gracias pues a la asociación pues por el tema escogido. Yo sé que el tema depende de la Asamblea Nacional y después se hace presente y se difunde pues en el resto de los lugares de España. Pero me parece que es un tema verdaderamente importante, sugerente y enormemente necesario en este momento en el que estamos viviendo, donde, pues como todo el mundo sabe, hay como un fuerte debate cultural entre la cultura de la vida y una cultura que podríamos llamar, como lo ha llamado pues a veces el magisterio de la Iglesia, pues la cultura de la muerte. En este momento hay un debate muy grande, pero también es verdad que gracias a los movimientos pro vida se ha ido creando una conciencia cada vez mayor también de la necesidad de defender la vida y la dignidad del hombre. Entonces yo espero y creo que este congreso pues va a ayudarnos a profundizar en los criterios, a animar nuestras voluntades, a disponernos pues a ser verdaderos defensores en este laborioso esfuerzo pues por sostener la vida en toda su extensión y en todo momento, desde el nacimiento hasta el acabamiento de la existencia. Tenemos que lamentar nosotros, quizá por eso somos más sensibles en este momento, pues la reciente aprobación de la ley de la eutanasia, que supone sin duda pues una herida muy profunda en nuestra sociedad y que arrastrará seguramente a un desprecio mayor del ser humano. Ahora, precisamente por eso tiene tanto valor esta jornada, que nos tiene que ayudar a tomar conciencia, primero como cristianos, pero también a argumentar mejor como seres racionales sobre el valor de la vida para poder después pasar a la acción, pues iluminada siempre, como no puede ser de otra manera, por la doctrina social de la Iglesia, y fomentar esa cultura de la vida que nace de la dignidad irrenunciable de la persona humana. Esto nos ayudará a ver también, seguramente, en este horizonte cultural en el que vivimos, las graves carencias éticas que existen entre nosotros y que están exigiendo pues que seamos levadura en la masa y que podamos aportar con nuestro criterio, con nuestro ejemplo, con nuestra oración, sin duda también pues la mejor aportación en el ámbito no solamente particular, íntimo de la familia, en el ámbito también social, público, del trabajo, incluso de la política y de la vida de las costumbres, donde pues tenemos que unir nuestros esfuerzos a todos los hombres de buena voluntad que sean capaces de participar de esta visión del hombre y de la sociedad. Creo que es una exigencia de nuestra fe, por una parte,
y de nuestra responsabilidad de buscar el bien común como ciudadanos. Pues muchas gracias, no tengo más que de nuevo reiterar mi agradecimiento pues porque se pueda realizar el Congreso, por vuestra asistencia y ponerlo en manos de Dios para que realmente esta siembra pueda dar pues todo el fruto que esperamos de ella. Muchas gracias. A todos los propagandistas, tanto de la sede de Jerez como de la sede de Cádiz, y mi felicitación por esta jornada dedicada a la vida. La vida tiene sentido desde el principio hasta el fin, porque toda persona humana tiene una dignidad infinita, porque toda persona humana fue creada a imagen y semejanza de Dios, porque toda persona humana fue pensada por Dios desde toda la eternidad. Entonces tenemos un valor absoluto. Entonces somos cada uno único e irrepetible. Nadie piensa como yo, nadie percibe como yo, nadie siente como yo. No fuimos creados en serie, fuimos creados cada uno de una manera única e irrepetible. Y todos tenemos ese valor infinito. No hay dinero en el mundo para pagar el valor maravilloso de una persona humana. Por eso tenemos que volver al sentido auténtico de las cosas. Estamos en un mundo loco, estamos en un mundo enfermo, estamos en un mundo que ha expulsado a Dios del panorama. Y cuando Dios desaparece del panorama, la persona no vale nada. Nos convertimos en un trozo de carne desarrollado. Y entonces valgo en tanto en cuanto produzco, en tanto en cuanto gasto mucho, en tanto en cuanto tengo una buena salud, una buena apariencia y puedo aportar algo a la sociedad. Pero eso no es así, eso no es así. La persona vale en sí misma, desde su concepción hasta su muerte. Da igual que haya nacido en África o que haya nacido en Europa. Da igual que tenga 80 años o que tenga 17. Da igual que tenga una salud estupenda o que esté postrado en la cama. Todas las personas tienen un valor absoluto. Todas las personas tienen una riqueza infinita. Todas las personas son un bien maravilloso para los demás. Todas las personas son un regalo de Dios. Por eso nos duele en el alma estas leyes del aborto, esta ley reciente de la eutanasia, que considera que hay personas que sobran en este mundo, que hay personas que están enfermas y que hay que quitarlas de en medio, que hay personas que como están en el seno de su madre y no las vemos muy evidentemente, pues si la quitamos de en medio no pasa nada. Eso hace que nos convirtamos en los jueces de quién tiene que vivir y quién no tiene que vivir. Y eso denigra a la persona y hace que el mundo sea tan negro y tan feo. Vamos a aprovechar estas jornadas para recibir esa buena noticia de Dios que sigue hablándonos en su iglesia y que sigue diciéndonos que este mundo está lleno de belleza y que cada persona humana es un regalo que aporta unos bienes inmensos a todos. Vamos a pedirle al Señor que cada uno de nosotros podamos reflejar ese sentido auténtico de la imagen de Dios. Cuando reflejamos la imagen de Dios que habita en nosotros, pues nuestra vida se llena de luz e ilumina a todos los demás. Que el Señor nos bendiga, que el Señor permita que estas jornadas produzcan muchos frutos en todos nosotros. Muchas gracias. Pues damos las gracias a todos los participantes en la mesa de inauguración y agradecemos sus aportaciones. Ahora pasaríamos a la primera conferencia, que se titula El sinsentido del suicidio juvenil. La muerte no es la solución a ninguna situación, por conflictiva que sea. La respuesta a la que estamos llamados es a no abandonar nunca a los que sufren, a cuidar
y amar para dar esperanza. La persona que va a presentar se llama doña Águeda Merello y es socia del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas de Jerez y presentará al ponente don Mariano Hernández Barahona. Cuando quieran. Buenas tardes. Comenzamos estas 15ª jornadas de Católico y Vida Pública del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas en Jerez. En esta edición, estrenando formato telemático, obligados por las circunstancias actuales, y empezamos con esta primera conferencia a cargo de don Mariano Hernández Barahona Palma, titulada El sinsentido del suicidio juvenil. Puede parecer contradictorio que hayamos elegido este tema tan crudo como real para ilustrar una jornada que llevan por título El sentido de la vida. Sin embargo, entendemos, o es nuestra intención profundizar, que es un tema de gran calado, del que apenas se trata más allá de ser una escalofriante estadística y que, sin embargo, sí entendemos que es un indicador de la salud de nuestra sociedad occidental y que no podemos pasar por alto. Cuando en la edad de la juventud, en que según la apariencia de todos los esquemas se está en la plenitud del vigor físico, ante la prometedora esperanza del futuro, se contradicen estas previsiones en tan alto porcentaje, hemos de plantearnos, nos ha de interpelar a todos, qué visión, qué planteamiento de la vida estamos ofreciendo, qué resortes estamos dando a los jóvenes. Pues precisamente esto es lo que a continuación abordará el profesor Hernández Barahona. Don Mariano Hernández Barahona Palma es psicólogo, especialista en psicología clínica y tiene una amplísima experiencia profesional en el campo de la juventud y de la familia. Es profesor en la Facultad de Teología de Sevilla y también ejerce su labor profesional como psicólogo de nuestros seminarios diocesanos Cádiz-Ceuta y de Asidonia-Jerez. Puede decirse que hoy está doblemente en casa. Y bueno, para no restarle más tiempo a su intervención, le damos la palabra. Muchas gracias, don Mariano. Buenas tardes. El tema que nos ocupa es el suicidio como un sinsentido en la etapa juvenil y quería compartir con vosotros cómo esta realidad del suicidio en la etapa juvenil, en la que incluimos también, aunque sean casos más excepcionales, el suicidio infantil, por tanto, chicos, chicas, personas que van desde la infancia hasta la final de la década de los 20. Con datos del 2018 del Instituto Nacional de Estadística, se produjeron en España en total 3.539 suicidios. De ese montante de suicidios corresponderían a menores de 30 años 276. De ahí derivamos como una conclusión y es que en cuanto al número, el suicidio es la primera causa de muerte juvenil en menores de 30 años por encima de los accidentes y de las posibles enfermedades. También resulta curioso cómo de cada 10 suicidios, aproximadamente 7 corresponden a varones y 3 a mujeres. El suicidio se nos presenta como un acto de quitarse la vida a alguien que querría vivir, pero que no sabe cómo hacerlo. Fijaros que como acto tan extremo, tan dramático, de alguna forma es como dar una salida definitiva a un problema de carácter temporal, porque las dificultades que tenemos de un tipo o de otro pues tienen un carácter pues contingente, condicional, bueno, y en la medida en que podemos recibir la ayuda y nos abrimos a aceptarla, siempre es susceptible de poder aquello trabajarlo, enfocarlo, encauzarlo de una manera mejor. Cuando nos damos de cara con la realidad del suicidio en jóvenes,
nos encontramos cómo se mezclan factores personales y factores ambientales. En cuanto a los factores personales, podríamos señalar algunos de carácter como predisponente, y ahí pues están características también psicobiológicas que predisponen a conductas de este tipo, lo cual no significa que necesariamente sea una causa determinante, pero sí vemos cómo en chicos, chicas que están pues o tienen un perfil, están pasando un estado depresivo o presentan algún tipo de trastorno de la personalidad, principalmente de carácter psicótico, pues más frecuentemente pueden darse comportamientos de este tipo. Fijaros que cuando una persona está sumida también en esta etapa, sabéis que está tipificado y diagnosticado el cuadro de depresión infantil, no solo juvenil, pues nos encontramos con alguien que tiene unas ideas negativas sobre sí mismo, una tendencia también a interpretar distorsionadamente la realidad, lo que le rodea, y unas ideas más bien también pesimistas sobre el mundo, no solo sobre sí mismo, sino también sobre la realidad que les circunda. Junto a estos factores predisponentes, también nos encontramos factores que pueden contribuir. Y ahí el marco de relación pues, social, familiar, desempeña un papel muy influyente en estas etapas. Fijaros la importancia que tiene, sobre todo para los adolescentes y los jóvenes en la primera etapa de la juventud, cómo se sienten aceptados, integrados, reconocidos por sus iguales. De ahí que los episodios o los estados con cierta cronicidad de aislamiento, hemos visto cómo las situaciones de acoso en el ambiente escolar, acoso en las redes, y también la presencia de eventos concretos, por ejemplo, pues un desengaño amoroso, un conflicto pues familiar, especialmente pues que el chico o la chica lo vive con un carácter muy dramático, pueden pues llevarnos a situaciones de precipitación hacia ese tipo de comportamiento. En las causas podemos identificar conflictos familiares. Destacaría mucho el tema de la soledad. Estamos intercomunicados, sobre todo a través del mundo virtual, de las redes sociales, pero no hay verdadera relación personal. Una persona puede dedicar mucho tiempo a participar en redes sociales y a la vez sentirse profundamente sola. La pérdida también de intereses, de ilusiones vitales, puede influir de una manera pues, muy significativa. Fijaros que también los adolescentes, mientras menos desarrollada está la personalidad, pues tienden a conectar con las situaciones de una forma muy presentista y muy emocional, lo cual explica cómo pueden producirse más fácilmente conductas muy poco reflexivas que sean muy determinantes y asumir niveles de riesgo, como ocurre también con el tema del uso de sustancias, el tema de no ver los peligros a la hora de la conducción, pues etc. Curioso cómo se está constatando cómo la generalización del consumo de sustancias asociada al ocio juvenil habitual, pues está precipitando un número cada vez más elevado de chicos o chicas que presentan cuadros de alteración psicótica reactivos a consumo de sustancias. Por otro lado, pensar que sustancias de carácter pues, alucinógeno hacen que la persona pueda distorsionar su visión de la realidad y esto pueda precipitar comportamientos de este tipo. Hace unos años viví una experiencia personal tremendamente dura que me parece que viene al caso pues, comentaros. Pues una chica que estaba viendo, tenía algo más de 20 años, estudiante universitaria, con dificultades para relacionarse, en un proceso también de cierta soledad y de crisis personal, pues en un momento determinado conectó con un compañero de la facultad, con el que de alguna manera iniciaron un
contacto, y este chico desde muy pronto empezó a compartir con ella toda una visión curiosa, con un componente de idealización de lo desafiante, lo retante que es, pues, asumir una conducta suicida. Curiosamente ocurrió algo muy tremendo, ¿no? Que, bueno, pues de alguna manera entraron en una especie de sintonía. Ella estaba pasando un momento bajo, un momento difícil, y lo cierto es que planificaron, pues, suicidarse juntos un día determinado. Bueno, afortunadamente, pues esta chica, pues, en el momento en el que, pues, estuvieron juntos una mañana, su manera, la que habían decidido de suicidarse era arrojándose, pues, de un edificio alto, pues estuvieron consumiendo, pues, cannabis en cantidades importantes, cual había una alteración del estado de ánimo, pero lo cierto es que ella no se encontró con fuerzas, y lo cierto es que no llevó a cabo ese comportamiento. El chico se arrojó y de hecho, pues, falleció. Afortunadamente, esta chica luego tuvo apoyo, pues, médico, psicológico, etcétera, y pudo, pues, reconducir su vida, y ahora mismo, pues, está en unas condiciones bastante normales y bastante positivas, ¿no? Cuando abordas una situación de este tipo y conoces el contexto familiar, en este caso una familia unida, unos padres bastante volcados, bastante implicados, todo esto genera un sufrimiento enorme, ¿no? Porque es muy difícil entender qué está pasando muchas veces en el interior de un chico o de una chica. Muchas veces no comparten el proceso que están llevando adelante, y te das de cara con una situación tan tremenda, ¿no?, como la que vivieron, pues, esta familia. Cuando hablamos de las motivaciones que pueden encontrar los jóvenes para el suicidio, pues encontramos, pues, como una idea de transición a una vida mejor que a esta vida, como liberarse, huir de lo que ellos juzgan como insoportable, una forma también de castigar a otros, y también una adaptación a una distorsión psicótica de la realidad. Podemos decir que prácticamente en el 98% de los casos de suicidio hay algún tipo de psicopatología, principalmente, como os decía, trastornos, pues, de tipo psicótico o trastornos de tipo depresivo. Tanto en el proceso de ideación, fijaros que tener ideas suicidas es relativamente frecuente en la gente joven. Cuando accedes a la intimidad de muchos jóvenes, incluso niños de la última etapa de la infancia, la adolescencia en todo su recorrido y la juventud, ante acontecimientos, circunstancias, momentos de soledad, pérdidas un poco de la confianza en ellos mismos, desconcierto, pues tienen ideas de suicidio, incluso en ocasiones más elaboradas en el sentido de cómo lo haría, etc. Es cierto que no hay correlación entre ideas suicidas y comportamientos suicidas, pero es algo que muchas veces creemos que es muy excepcional, porque normalmente solo en relaciones de un clima de confianza hablan de esto, pero fijaros que, bueno, las personas que podemos, bien por nuestra actividad profesional o porque hay un clima de relación con esa persona en la que este tema sale, ya nos da una oportunidad de acoger, una oportunidad de poder hablar de aquello, ¿no? Junto con la ideación estaría el intento de suicidio. Intento que no llega a consumarse, pero que vemos que aparece, y aparece en un número muy superior al de los suicidios realizados o ejecutados, ¿no? Muchas veces aquí planteamos si el intento es una forma de llamar la atención, un decir, oye, aquí estoy mal, necesito ayuda, una forma de hacerse protagonista. Lo cierto es que los intentos de suicidio, que curiosamente, aunque en ejecución, como decíamos antes, hay un porcentaje mucho más alto de suicidios en varones que en mujeres, los intentos de suicidio son más frecuentes en chicas que en chicos. Hay que prestarles atención.
y hay que hacer pues un seguimiento, un acompañamiento muy en corto de esa persona. Y luego estaríamos en la ejecución, bueno, en un porcentaje muchísimo menor, afortunadamente, de personas que ya pues llevan a cabo no solo un intento, sino la ejecución del acto suicida. Todo esto tiene un componente, como veréis, ¿no? Pues enigmático, tiene un fondo de misterio que de alguna manera se hace presente, no solo en el misterio de la persona humana en estas etapas primeras del desarrollo, sino que de alguna forma está presente en la realidad humana, ¿no? El porcentaje mayor de suicidios se da en gente de mediana edad. Sin embargo, esto nos supone a todos pues un enorme desafío. A todos, a la sociedad, a las familias, a los educadores, porque de alguna manera es un indicador de que no estamos sabiendo pues dar respuestas adecuadas a las demandas que hacen nuestros jóvenes, ¿no? Para que cada año haya cientos de ellos que pues terminen ejecutando un comportamiento de este tipo. Fijaros que en ese desafío estamos como interpelados a dar razones, darles razones vivas de sentido y de esperanza. Y de ahí quería compartir con vosotros unas cuantas consideraciones y reflexiones, ¿no? La importancia desde niños de educar a los chicos, a las chicas, en la tolerancia a la frustración. La vida comporta dificultades, el proceso de conocerse a uno mismo, de adaptarse, de relacionarse, de ir pues desarrollando pues aspectos de nuestra vida, está conviviendo de modo natural con la limitación personal, con las dificultades externas. Si en un enfoque demasiado permisivista de la educación pensamos que al niño hay que ahorrarle cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de obstáculo, y todo se le facilita enormemente, ese niño va creciendo primero con una idea muy débil de sí mismo, con muy poca autoaceptación, con muy poca consistencia personal y con muy escaso desarrollo de los recursos que las personas tenemos para ir afrontando las dificultades del vivir. Tenemos que hacerles llegar, no solo con la palabra, sino también con nuestra ayuda, con nuestra presencia, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, que las frustraciones no son un obstáculo insalvable, sino un medio de conocernos mejor a nosotros mismos, de conocer a los demás, de conocer las circunstancias, y las podemos utilizar como palancas de mejora, palancas de crecimiento. Importante ahí el enseñarles desde muy pequeños a esperar. Ese niño que está en la onda de la ley del deseo, ¿no? Del quiero y deseo y ya me lo tienes que dar, tenemos que ayudarle y conscientemente hacerles esperar minutos, horas, días, porque hay objetivos, tareas, metas en la vida, pues que para conquistarlas pues hace falta tiempo. La educación de la espera me parece que es un tremendo desafío educativo que no se está cuidando suficientemente. Por otra parte, ofrecerles modelos, referentes vitales positivos, atractivos. Los padres, los educadores, cualquier tipo de adulto. Pero fijaros que no basta con transmitir valores. Igualdad, justicia, solidaridad, generosidad, sinceridad. Sino que si esos valores no luchamos por encarnarlos en virtudes personales, en fortalezas personales, no tienen fuerza transformadora, ni en nosotros, ni le transmitimos un testimonio vital, atractivo. Fijaros que esa lucha personal por la mejora, por intentar ser ese hombre o esa mujer que decimos que queremos ser y que queremos transmitirle a ellos, a ellas, pues es compatible con nuestras dificultades y con nuestras limitaciones y con nuestros fallos. Pero tiene que haber una voluntad sincera. Fijaros que los jóvenes son detectores naturales desde muy niños para identificar cuando lo que le transmitimos es auténtico o no. Al joven no le convence la palabrería, el discurso vacío. Le atrae el testimonio vivo. Y ahí tenemos todo un reto personal, que primero pues, nos ayuda a nosotros mismos en un ejercicio pues, de coherencia, como personas, como hombres, como mujeres, como educadores, como padres, como madres,
Y por otro lado, les transmitimos de una forma vivencial, pues que hay valores que merece la pena desarrollar, ¿no? Ser una persona íntegra, sincera, auténtica, generosa, cariñosa, entregada, con capacidad de ponerse en el lugar del que sufre, con capacidad de dedicación, de acompañamiento, de solidaridad. Esto a los jóvenes les atrae. Sin lugar a dudas, y esto también está constatado en numerosos estudios de sociología y de salud pública, cómo las personas que tienen una vivencia, una riqueza ética recibida en la educación, que van interiorizando como un sentido trascendente, no una religiosidad periférica de pura tradición, de costumbre. Mi familia es cristiana y yo lo soy y he sido educado en la visión cristiana de la vida, sino una fe que se va interiorizando de una manera personal y que se vive como una relación con alguien con quien tengo un clima de trato, de confianza, y que me puedo apoyar en ese alguien, pues Dios, Jesucristo, y que aparece no solo como compañero de viaje, sino como alguien que me da luz, que me da fuerza, que me transmite una vida que puede ayudarme a sacarle mucho más partido a mi vida. Los creyentes que viven una religiosidad, una fe auténtica, son los que mejor afrontan las dificultades de la vida, la experiencia del morir, y donde el suicidio aparece en un porcentaje muchísimo más bajo. Fijaros ahí que tenemos que acompañar a nuestros jóvenes en que no se conformen con una imagen atractiva. La enorme influencia que tienen en sus vidas del elemento mediático y concretamente de las redes sociales ha ido como presentando que cultivar una imagen atractiva es la clave del éxito. Cantidad pues, de plataformas de redes sociales donde los jóvenes pasan demasiadas horas, pues continuamente fomentan una imagen y de ese tipo, pero que se queda en la imagen, no en el fondo y en la realidad personal. Incluso muchos van pensando que, oye, si no tengo esa imagen, pues no voy a tener éxito, no me van a aceptar, no me van a reconocer, no me van a valorar, no voy a tener una buena vida. Tenemos que dedicar tiempo en el contexto de las relaciones habituales con ellos a hablar de lo que ven, de qué impresión tienen de las cosas que ven en las redes sociales y fomentarles un sentido crítico. Una persona puede estar dedicando horas a participar en redes sociales y no tener ningún amigo, ninguna amiga, y sentirse a la vez profundamente solo, profundamente sola. No es lo mismo una amistad virtual que una amistad real. Y está tremendamente descompensado el tiempo que se emplea en un ámbito y en otro. No podemos los adultos pensar que como a lo mejor nosotros nos movemos con menos facilidad en ese mundo y ese mundo tiene menos presencia en nuestras vidas, tenemos que hacer esfuerzos por conocer esa realidad y acercarnos a ellos para que nuestra intervención no se quede solamente en poner límites, que hay que ponerlos. Hay que poner límites en el uso de los medios cibernéticos, porque los chavales, las chavalas, mientras más jóvenes son, más dificultades tienen para autocontrolarse, para saberse poner límites y pierden la noción del tiempo. Bueno, y es un hecho que está ahí, ¿no? Cómo se generan conductas de dependencia que pueden terminar creando problemas, ¿no? Transmitirles también, con nuestro ejemplo, que la vida no se reduce a tener, a comprar, a consumir. No solo somos receptores de consumo o receptores de sensaciones agradables. Somos personas con una capacidad de amar, de entregarnos, de tener proyectos, metas, objetivos de trabajo, de estudio, deportivos, sociales, existenciales, que tienen todo un poder de dar significado y sentido a nuestras vidas. Muchas veces ves, cuando hablas de jóvenes que están pasando por momentos difíciles, que no tienen razones para vivir y piensan que muchas veces, pues oye, si yo he probado esto, he probado lo otro, parece que esto es lo que los adultos me transmiten de que es una buena vida. Oye, esto es la vida, esto es lo que da de sí. Hay como, en muchos casos, ¿no? Un fondo de
de falta de perspectiva, de falta de una visión de mayor alcance. Es cierto que el joven está muy volcado hacia lo inmediato, hacia el presente, pero a la vez en su corazón anidan unos anhelos de un mundo mejor, de desarrollar una personalidad atractiva, fuerte, más allá de una imagen de éxito. Porque ellos mismos, cuando esto se lo cuestionan, se dan cuenta de que yo soy mucho más que mi imagen. Propiciar y sacar a la luz esta cuestión. Mirad, es frecuente que cuando se produce un episodio de suicidio, todo el mundo está dispuesto luego a cuestionarse, a hablar, incluso a pedir ayuda. Pero ¿y antes? Muchas veces se nos van pasando los días, los años y no abordamos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, temas de fondo de la vida. Y ellos mismos van cumpliendo años y ven que en un momento determinado tienen pensamientos, inquietudes que a lo mejor algunos pueden compartir con sus iguales, ¿no? Pero que necesitan el referente del adulto. Tratar estas cuestiones, las cuestiones que tienen que ver sobre el sentido, las dificultades de la vida, incluso aparecen, no todos, pero en ocasiones aparecen en los medios, pues el suicidio de personas conocidas, ¿no? Esto es relativamente frecuente. Es cierto que muchos suicidios no se publicitan, lo cual ahora mismo hay todo un cuestionamiento de esto, porque se decía de que sí es mejor no informar del suicidio, porque como siempre hay personas que están pensando en esa posibilidad, si ven que eso tiene una imagen pública de reconocimiento en el sentido de que vas a aparecer en determinados medios, pues puede animar a hacerlo. Esto es lo que se conoce como el efecto Werther, ¿no? Que tiene que ver con la obra esta de Goethe, pues que al parecer la lectura de ellos en su momento de esta obra pues generó una serie de suicidios en cadena en una serie de jóvenes, ¿no? Creo que hay que hablar de una manera realista, educativa y positiva sobre la realidad del suicidio. Por eso, enfrentarnos a ello, aunque nos resulte costoso, y si damos cuenta que no tenemos recursos, que no tenemos conocimientos, pues vamos a pedir ayuda, vamos a formarnos más en este sentido. Si esta realidad también se abordara con serenidad en el ambiente familiar, en el ambiente escolar, en el ambiente, pues también de los medios de comunicación a nivel social, podríamos también incidir en algo importantísimo, que es la prevención. Fijaros que todos los escenarios donde se mueve el joven son potencialmente escenarios de ayuda. En un primer lugar, la familia. Cuando se les pregunta sociológicamente a los jóvenes, dicen que la familia es el lugar donde se dicen las cosas que más les influyen. Sin embargo, hay veces que vemos que el trato pues, interpersonal en la relación familiar es pobre. Es demasiado circunstancial, se tocan temas demasiado superficiales. El grupo de amigos, que tiene una enorme influencia en la gente joven, también el ambiente de la escuela, en la universidad, en los movimientos pues, asociativos, deportivos, religiosos, la parroquia. Es decir, cualquier escenario donde el joven se desenvuelve, no podemos declarar el tema del suicidio que nos interpela, nos desconcierta, nos produce un enorme dolor, un tema tabú. Nuestros jóvenes necesitan que los temas que ellos tienen interés, de esta forma pueden formar parte de sus vidas, puedan ser abordados también por los adultos, porque si no da la impresión de que, bueno, y esto pasa también con la educación afectiva, con la educación sexual. Si la familia no se interviene, pues el joven tendrá que buscarse la vida por otro lado, ¿no? Fijaros ahí la labor estupenda que el Teléfono de la Esperanza lleva realizando desde hace muchos años, ¿no? En las personas que llaman al Teléfono de la Esperanza, que son personas de todas las edades, un porcentaje importante son personas que están pensando en quitarse la vida. Grupos de apoyo, pero grupos de apoyo no solo para el después, que los hay, estupendos, ¿no? Cuánta gente se les ayuda a vivir el duelo de un suicidio, de un hijo, de un padre, de una madre,
de un hermano, de un amigo, pues esos grupos de ayuda para, con otras personas que están viviendo lo mismo, pues poder encauzar de una manera pues aceptable y positiva ese duelo, sino también grupos de apoyo antes. Porque a lo mejor directamente no es el tema del suicidio el que se está planteando, que en determinadas ocasiones es así, sino es modos de poder expresar y de abordar conflictos que aparecen en la vida de los jóvenes y que en ocasiones muchas veces el adulto, nosotros hemos pasado por esa etapa y pensamos, bueno, pues que la vida te va enseñando y que ya uno se va haciendo más fuerte, etcétera, ¿no? Pero, bueno, lo que a ese chico o esa chica en ese momento le está afectando, hay que prestarle atención. Cuando un chico o una chica nos dice, oye, papá, estoy preocupado con esto, oye, me gustaría hablar, no perder ese tipo de oportunidades. Oye, y si uno no se ve preparado en un tema, vamos a pedir ayuda juntos. Como decíamos, el suicidio juvenil es un enigma, es un misterio, pero a la vez es un tremendo desafío que nos compromete a todos y nos compromete con la construcción de una cultura de la vida, porque esta es una de las dimensiones de la pérdida, de ese sentido, de la afirmación positiva de la vida, que haya miles de personas cada año. Se calcula que a nivel mundial suele ser alrededor de 1 millón de personas que no encuentran recursos, modos de afrontar las dificultades que están experimentando, bien por problemas de salud, bien por la situación personal que atraviesan, y que eligen esta forma de salir de este mundo. Muy importante que nuestros jóvenes profundicen en el sentido de la vida como un don que se ha recibido. Y que en la medida que lo hemos recibido es un don que lo tenemos para darlo. En definitiva, pues el amor de verdad, como verdadera clave de sentido. Si estamos en el mundo porque alguien ha pensado en nosotros y la vida es una realidad pues estupenda que hemos recibido y que está llena de potencialidades para descubrir y participar en montones de experiencias de bien, de belleza, de amor. Nuestros jóvenes necesitan, que es esto, que hablemos de modo habitual de estos temas, sin dar charlas, sin dar discursos, ¿no? Y en ese sentido, comprometernos de manera cotidiana, no actuando desde el miedo. El miedo suele ser mal consejero, sino desde una afirmación positiva de la vida. Transmitirles que las dificultades no son el problema, sino la clave es encontrarle un significado, un sentido también a las dificultades, a las limitaciones personales y ver que se pueden convertir, como decíamos antes, en un trampolín para conocernos mejor y para desarrollar nuestra vida. El reto que nos supone la experiencia del suicidio juvenil no puede desanimarnos. No podemos tangenciar esto, no podemos pensar, oye, pues mira, sí, lo he conocido, cada vez tenemos más referencias de personas de nuestro entorno, pues que han pasado, pues algún miembro de su familia, pues por una experiencia, por una realidad de este tipo. No verlo en un sentido a la defensiva, sino de una forma, pues activa, positiva, afirmativa. Buenas tardes, hasta otro día.